Hay dos lugares en México donde nunca deberías responder cuando escuches que dicen tu nombre a uno. Es una selva que no aparece en ningún mapa, donde los árboles susurran con las voces de los muertos, y cualquiera que responde se convierte en parte del bosque, para siempre en el otro. Es un cementerio construido sobre una bruja que fue enterrada vive menos, y que ahora camina por la noche, usando los rostros de las personas que roba de sus tumbas. En ambos lugares comparten una misma regla. Si escuchas a alguien que amas llamarte desde la oscuridad, no respondas porque hay lugares que no te persiguen, te aprenden. Ningún mapa ha logrado ponerse de acuerdo sobre dónde comienza la selva. Algunos muestran una franja interminable de verde en el sur de México, otros la marcan como tierra protegida, y muchos simplemente difuminan la zona hasta convertirla en nada. Pero, entre los pueblos cercanos a su borde, todos saben dónde está. Lo saben porque la selva se anuncia a sí misma, no con letreros ni cercas, sino con silencio. Las radios crepitan y mueren. Las brújulas giran sin sentido. Los pájaros dejan de cantar. Y las personas que caminan demasiado lejos dentro de su sombra regresan rotas, o no regresan en absoluto. Send la llaman la selva de los susurros. Yo no creía en ella, hasta que aprendió mi nombre en él. Sobrellegó a mi departamento en la Ciudad de México, una tarde húmeda, deslizado bajo la puerta sin un solo golpe. No tenía sello ni remitente. Dentro había una fotografía tan antigua que el papel se sentía frágil, como si fuera a deshacerse en polvo al doblarlo. Mostraba una selva más espesa que cualquiera que hubiera visto antes. Los árboles enredados entre sí como músculo y hueso. En el centro se alzaba un altar de piedra, ennegrecido como si ardiera desde dentro, tallado con símbolos que hacían doler los ojos cuanto más tiempo los miraba. Debajo de la imagen, en tinta desvanecida, estaban escritas las palabras "An siguen". Ahí en el reverso, si escuchas que susurran tu nombre, no respondas. Debajo de eso había unas coordenadas. No existían en ningún mapa oficial. Intenté convencerme de que era una broma. Fracasé. 2 semanas después, iba en un autobús rumbo al sur, persiguiendo un lugar que los registros oficiales insistían en que no existía. En el autobús me dejó en un pueblo llamado San Isidro del Silencio. El silencio se aferraba al lugar como una enfermedad. No había música ni risas. Ni siquiera los perros ladraban. La gente me observaba desde detrás de puertas entreabiertas, con la misma expresión que uno reservaría para un hombre que camina tranquilamente hacia el fuego en la cantina. Un anciano finalmente habló. "Deberías hurt", dijo en voz baja. "Vasco la selva". Respondí a la sola palabra. Pareció drenar el aire del lugar. Alguien se persignó. Otro hombre escupió al suelo. "La selva escucha", susurró el anciano. "Y una vez que te aprende, no te suelta". Encontré a mi guía a la mañana siguiente. No me dio su nombre real, solo me dijo que lo llamara Mateo. Su rostro estaba marcado por cicatrices que parecían menos heridas y más recuerdos, tratando de salir a rasgar la piel. Aceptó mi dinero sin contarlo. "Mi familia entró", dijo. "Yo salían antes de cruzar la línea de árboles". Presionó un pequeño amuleto en mi mano, tallado en hueso y grabado con símbolos más antiguos que el español, más antiguos que el cristianismo. "No te salvará", dijo. "Pero puede hacer que tu muerte sea más silenciosa en la selva". Nos tragó en el instante en que entramos. El aire se volvió espeso y húmedo, cargado de podredumbre y de algo más, algo tibio, como un aliento. El sonido se comportaba de forma extraña. Nuestros pasos resonaban demasiado tiempo. Nuestras voces parecían absorbidas, como si el bosque las estuviera probando. Mateo marcaba ciertos árboles con tiza. "¿Por qué esos?", pregunté. "Porque están despiertos". Pasamos junto a cosas que no deberían haber estado allí. Rifle oxidado, fusionado con el tronco de un árbol. Una campana de iglesia colgando de lianas. Huesos dispuestos cuidadosamente al pie de una ceiba, como si estuvieran rezando. La selva no borra los muertos, los colecciona. Los susurros comenzaron justo antes del atardecer. Al principio, sonaban como el viento moviéndose entre las hojas, con un ritmo familiar. Luego el ritmo se afiló hasta volverse sílabas. Luego, palabras en mi nombre, dicho con la voz de mi madre. Me detuve. Mateo me agarró del brazo, con tanta fuerza que me dejó un moretón. "No respondas, Ciseo. Usa lo que extrañas". "¿Qué es?", pregunté. Negó con la cabeza. "No es que... es quien". Llegamos al altar al caer la noche. Verlo en persona fue peor que la fotografía. La piedra era antigua, ennegrecida por siglos de ofrendas. Surcos tallados en su superficie dirigían la sangre hacia la tierra debajo. Cráneos rodeaban el claro, humanos, animales y otros que no encajaban del todo en ninguna de las dos categorías. "Aquí fue donde nació", dijo Mateo. "Mucho antes de los aztecas o los mayas, hubo una civilización que creía que la tierra misma estaba viva y tenía hambre. Adoraban a algo que llamaban Ñolotlatira,
el corazón de la tierra. Prometía protección y abundancia, pero exigía más que sangre. Exigía voces, nombres, recuerdos, identidad. Lo alimentaron con sacrificios hasta que el suelo aprendió a responder. Cuando llegaron los conquistadores, la selva se protegió. Asimismo, Anse tragó batallones enteros. Aprendió español, más tarde, aprendió inglés. Ahora aprende más rápido. A la cosa que entró al claro, alguna vez había sido humana. Sus extremidades se doblaban en ángulos imposibles, la piel cambiando entre corteza y carne. Rostros surgían brevemente a lo largo de su cuerpo, niños, mujeres, soldados antes de hundirse de nuevo en la masa. Hablaba con muchas bocas. Volviste, le dijo a Mateo, nos dejaste en la selva. Se movió en las raíces. Se arrancaron del suelo. Los árboles se inclinaron hacia adentro. Los caminos desaparecieron detrás de nosotros. Los susurros se volvieron gritos, miles de voces superpuestas, suplicando, amenazando, llamándonos por nuestro nombre. Vi cuerpos colgando de las ramas, preservados por la savia, con los ojos abiertos y los labios moviéndose. Ayúdanos, susurraban a Mateo. Corrió hacia un acantilado en el corazón de la selva. Más allá, se abrió un enorme sumidero que descendía a la oscuridad. En su centro palpitaba algo vasto y orgánico, brillando débilmente en rojo, como un corazón colosal latiendo bajo la tierra. Necesita una voz que reemplace la mía, dijo Mateo, con lágrimas abriéndose paso entre la suciedad de su rostro. Lleva años llamándome de vuelta. Presionó el amuleto de hueso en mi mano. No dejes que te aprenda. Y saltó Ann. La selva gritó, los susurros se volvieron hacia mí. Usaron la voz de Mateo, la de mi hermana. La mía. Sentí el bosque dentro de mi cabeza, arrancando recuerdos, memorizándolos. Grité, no palabras, solo sonido. Dolor sin significado. Eso la confundió. La selva se alimenta del significado. Corrían. No recuerdo cuánto tiempo corrí. Solo sé que eventualmente, la selva aflojó su agarre, como si estuviera herida o aburrida. Me desplomé en el borde de San Isidro del Silencio al amanecer. Los habitantes me encontraron solo, sin guía, sin pruebas, solo tierra, bajo las uñas. Y susurros que nunca se fueron del todo. En las autoridades descartaron mi historia. San Isidro del Silencio ya no aparece en los mapas. Las imágenes satelitales ahora muestran nada más que bosque y a veces, tarde en la noche, cuando el mundo está en silencio. Lo escucho en la selva susurrando mi nombre, aprendiendo, esperando Ann, porque la verdad es esta. Si respondían no con palabras, sino recordando, y la memoria es una voz que la selva entienden. Así que si alguna vez caminas por una selva en el sur de México y sientes que los árboles se inclinan un poco más cerca, si escuchas a alguien que amas llamarte desde la oscuridad, no respondas en la selva. No está embrujada, está escuchando. Nadie la enterró correctamente. Ese fue el primer error. El segundo fue construir un cementerio encima de ella. El camposanto detrás de la iglesia de San Rosario no aparecía en los mapas turísticos. Se encontraba al borde de un pueblo olvidado, donde el camino se agrietaba y se adelgazaba hasta parecer más una sugerencia que una ruta real. La campana de la iglesia ya no sonaba su cuerda. Se había roto décadas atrás, pero la gente juraba que aún podía oírla por las noches. Lenta y hueca, proveniente de debajo de la tierra. Llegué allí como un escéptico. Fui sabiendo más. Los lugareños decían que el cementerio pertenecía a los muertos, pero ella pertenecía a otra cosa. La llamaban la bruja del Camposanto. Antes de las lápidas, antes de la reja de hierro, antes incluso de la iglesia, hubo una mujer que vivía sola en el límite de esas tierras. Su nombre era Isabela Cruz, aunque nadie volvió a usarlo cuando comenzaron los rumores. Preparaba brebajes de hierbas, curaba al ganado, susurraba oraciones que no sonaban como oraciones en absoluto. La gente acudía a ella cuando los médicos fallaban. Se iban curados, también se iban asustados. Cuando los niños dejaron de morir de fiebre, el sacerdote frunció el ceño. Cuando las cosechas sobrevivieron a una sequía, el alcalde comenzó a hacer preguntas. Y cuando un hombre aseguró que una noche Isabela había hablado con la voz de su esposa muerta afuera de su ventana, el pueblo tomó una decisión. Era una bruja. La arrastraron hasta las afueras del pueblo, con una cuerda atada a las muñecas y el miedo llenándoles la boca. El sacerdote intentó rezar por ella. Ella se rió. No saben quién escucha aquí, les dijo. La enterraron viva al atardecer, sin ritos finales, sin una marca, en tierra no consagrada donde nadie tuviera que mirarla. Murió gritando. Tierra escuchó años después. El pueblo se quedó sin espacio. La iglesia amplió su cementerio. El primer ataúd colocado allí se hundió con demasiada facilidad en el suelo.
como si la tierra estuviera hueca. Para la mañana, el terreno había colapsado hacia adentro. Cuando reabrieron la tumba, el cuerpo había desaparecido. Esa noche, la campana sonó, no había cuerda. Llegué a San Rosario porque 3 adolescentes desaparecieron en una sola semana. Sus teléfonos fueron encontrados en la reja del cementerio, las pantallas rotas, las grabaciones de audio corrompidas por estática y algo más, una respiración suave y rítmica por debajo. Yo era un reportero persiguiendo una historia que no quería quedarse enterrada. El cuidador, don Mateo, me recibió en la entrada. Sus manos temblaban constantemente, como si tuviera frío bajo el calor del desierto. Ella camina después de la medianoche, dijo. Si escuchas que la tierra se mueve, no mires hacia abajo. ¿Por qué no? Porque ella no camina como nosotros. Esperé hasta la medianoche. El cementerio cambió cuando el sol murió. Las sombras se volvieron más profundas. Las lápidas parecían inclinarse unas hacia otras. El aire olía húmedo, como tierra recién removida. Escuché algo bajo mis pies, un raspado lento, uñas arrastrándose a través del suelo. Luego vino el susurro. Acércate, y en la voz era amable. Esa fue la peor parte. Ella emergió cerca de una tumba sin nombre. No toda de una vez, primero una mano, pálida y cubierta de tierra, con los dedos doblados hacia atrás. Luego un brazo, luego su cabeza, el cabello colgando en cuerdas negras, los ojos hundidos pero brillando débilmente como brasas. Su boca se estiró en una sonrisa que le partió la piel en las comisuras. «Viniste a escuchar», dijo. Intenté correr. El sweat me sujetó los tobillos. Ella no roba cuerpos, los usa. La bruja se arrastra dentro de tumbas recientes, se introduce en los cadáveres y toma prestados sus rostros. Por eso los dolientes a veces ven a sus seres queridos de pie entre las lápidas por la noche, saludando, llamándolos para que se acerquen. Cuando los vivos los siguen, ella les arranca la piel lentamente. Con cuidado, él necesita nombres. Los nombres la anclan. En la campana volvió a sonar. Esta vez venía desde abajo. La tierra se abrió, revelando un pozo revestido de huesos colocados en posición de oración, las mandíbulas atadas con alambre, abiertas como si gritaran para siempre. En el centro yacía la tumba original de Esobala, su cráneo agrietado, la boca cosida con alambre oxidado. Me silenciaron, susurró, así que aprendí a hablar a través de otros. Don Mateo apareció, sosteniendo una pala. Necesita un guardián, dijo, con los ojos vacíos. Alguien que la recuerde. Alguien que la alimente. El había estado enterrando a la gente mal, a propósito. Tumbas poco profundas, puertas fáciles. Entonces lo entendí. El cementerio no la atrapaba. Para acabar con ella, su tumba tenía que ser consagrada al Salan Fuego. Una oración pronunciada por alguien que creyera. Yo no creía, pero el miedo es una forma de fe. Mientras ella gritaba y la tierra se convulsionaba, quemé sus huesos y toqué la campana yo mismo, dejando que su sonido desgarrara la tierra. La bruja se hundió, arañando, su rostro prestado derritiéndose de nuevo en el suelo. La iglesia de San Rosario se incendió 3 semanas después. El cementerio desapareció. Ahora hay un estacionamiento en su lugar. Pero a veces, por la noche, la gente escucha una campana bajo el asfalto. Y a veces, cuando se remueve tierra fresca cerca, el suelo se mueve. Porque las brujas no necesitan cuerpos para siempre, han solo recuerdos. Y siempre hay alguien dispuesto a recordar.